Dios es amor? Muchas, seguramente. Y quizá esto nos hace imaginarnos a un Dios que nunca se enoja. Pero déjeme decirle que no es así. Dios también expresa su enojo. Leamos lo que nos dice Mateo capítulo 21 del versículo 18 al 22. Y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En este pasaje vemos que Jesús estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia,
Así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía frutos, no se ofrecía una adoración sincera a Dios. El hecho de que sus discípulos hayan visto a la higuera secarse de inmediato, Jesús capta su atención para enseñarles que la fe es un elemento indispensable en la vida del creyente. Con fe nada es imposible. Y por eso el Señor pone un ejemplo extremo, como mover montes. Y en cualquier cosa que pidamos dentro de su voluntad en oración, Él responderá siempre y cuando se haga con fe, que es creer sin abrigar la menor duda que tal cosa sucederá. Oremos para que Dios, al examinar nuestro corazón, no seamos como la higuera, para que seamos creyentes genuinos con una fe acompañada de obras que glorifiquen a Dios. ¿Es usted como la higuera? Recordemos Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que Dios les bendiga. Hola amigos y hermanos, es un grato honor estar en este momento con ustedes para exponer la palabra de Dios. Quiero agradecer a nuestro pastor Carlos Cáceres que me da esta oportunidad para dirigirme a ustedes en este día tan especial. Estamos oyendo las noticias muy preocupantes acerca de los desastres que el coronavirus está dejando a nivel mundial. Las cifras son escandalosas. A nivel mundial, hasta el miércoles 23 de septiembre, habían 31.7 millones de casos positivos en todo el mundo. Esto nos lleva a 973,000 muertes. A nivel de Estados Unidos, 6.93 millones de personas han dado positivo del COVID-19. De ellos han muerto 201,000 personas solamente en Estados Unidos. Para hablar de uno de los países más prósperos en el mundo y con un desarrollo económico, cultural e industrial envidiable, que es Israel. Ahí tenemos 205,000 casos con 1.325 muertes. México, que es un país con 120 millones de habitantes, están muy desesperados porque han llegado a la cifra de 705,000 casos positivos con 74,398 muertes. ¿Qué hacer en estos tiempos de angustia? Vayamos al Antiguo Testamento, donde tenemos la narración en Segundo de Reyes capítulo 20, del 1 al 11, que dice de la siguiente manera. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas,
he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Uno de mis sueños anhelados desde jovencito fue el poder visitar Israel. Y Dios me concedió varias veces ir, y en el último viaje que hice en el 2004 pudimos hacer una excursión y visitamos los altos de Golán, el monte Hebrón, Masada, el río Jordán, Galilea y varios. Pero me llamó la atención de que cuando íbamos en la carretera subiendo los altos de Golán en el autobús, el guía hubo un tiempo que ya no habló, se cayó. Y todos quedábamos esperando la voz del guía y pasó como media hora sin hablar y nos pidió que mejor descansáramos un momento. Y solo nos dijo que viéramos en los paisajes a la derecha y a la izquierda. Cuando miré hacia mi izquierda, habían varios tanques y varios camiones sirios quemados que habían sido bombardeados por el ejército israelí en una guerra fugaz que hubo. Entonces había un trato que los asirios y los árabes que vivían allí, los palestinos, habían prohibido hablar en ese lapso de tiempo a los guías, por lo tanto se callaban pero no nos dijeron nada. De tal manera que llegamos al lugar donde estaba y ahí nos explicó el guía lo que sucede en esas partes y hay un trato con ellos. Pero unos muchachitos palestinos nos agarraron a pedradas, apedrearon el autobús. Como ven, esto de Israel y los países vecinos no es nuevo. Entonces yo me quedé pensando cómo han sufrido por cientos y cientos de años los hebreos a consecuencia de los vecinos. En un pasaje antes de Segundo de Reyes capítulo 20 encontramos a uno de los reyes de Asiria que se llamaba Sennacherib. Él acosaba mucho a Israel también, y él había nacido en Nínive, que ahora es Irak, pero antes era Babilonia. Y luego él nació en el año 740 antes de Cristo y reinó por 24 años, desde 705 antes de Cristo hasta el 681 antes de Cristo. Así es que fue asesinado en enero del 681 antes de Cristo, ahí mismo en Nínive, que todos los que saben de Biblia recordarán que Nínive fue la ciudad donde Jonás se hizo famoso por no acatar la orden de Dios para ir a predicarles. Pero en ese tiempo el rey de Israel era Ezequías,
Y según la narración bíblica del capítulo 20, tenemos a un rey que comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó por 29 años en el reino en Jerusalén. En el versículo 1 de capítulo 20 de Segundo de Reyes, encontramos que Dios usó al profeta Isaías para que le fuera a decir al rey Ezequías que preparara su casa, que se alistara porque iba a morir, que ya no iba a vivir. Y entonces, al oír la noticia, el rey Ezequías no hizo nada contra el profeta, no protestó por la noticia que le llevaba tampoco, respetó al siervo de Dios. Y luego lo que hizo fue, la primera cosa que quiero hablar con ustedes. Hay 3 cosas que él hizo y que nosotros podemos imitar en tiempo de angustia. La primera cosa que hizo se encuentra en el 20, versículo 2, y dice, y volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿A quién estamos buscando nosotros en este tiempo de aflicción? Estamos buscando la medicina y estamos esperando la vacuna y estamos yendo con diferentes amistades, pero ya hay demasiados muertos a nivel mundial. Necesitamos imitar a Ezequías en lo que hizo. Primero, se dio vuelta hacia la pared y oró a Jehová. Oró a Jehová. Les recuerdo que el pasaje bíblico en Segundo de Reyes capítulo 18 dice que el rey Ezequías hizo varias cosas buenas. Entre ellas, quitó todos los altares paganos de las alturas, y destrozó la serpiente de metal que había servido para que cuando la vieran los hebreos vivieran cuando eran picados por las serpientes venenosas. Entonces la gente ya no adoraba a Dios, ni le daba gracias a Dios, no, que volvieron la serpiente en un ídolo. Y Ezequías entonces mandó a destrozar la serpiente, y la Biblia lo cataloga como una de las cosas buenas que hizo Ezequías en esa situación. Así es que primero lo que hizo fue oró a Dios, y luego de orar, él se dio vuelta a la pared, oró y le dijo a Dios, según el versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Le confesó, le abrió su corazón Ezequías a Jehová y le explicó la manera recta que había caminado, la integridad con que se había conducido. Entonces, la segunda cosa que hizo después de orar fue lloró. Después de explicarle a Jehová, él lloró. Entonces, en este tiempo de aflicción, les invito a que reconsideremos nuestra vida, le abramos nuestro corazón a Dios, oremos y pidámosle que nos ayude. Y oremos como lo hizo Ezequías. Pero no solamente oró, la segunda cosa que hizo fue lloró. En el versículo 3 dice, y lloró Ezequías con gran lloro. No era lágrimas de cocodrilo, era un llanto sincero, un llanto extraordinario que conmovió a Dios. Y entonces, con estas dos cosas podemos aprender mucho. Lloró y después que había orado. Y antes, fíjense bien lo que pasó, la respuesta de Dios, la reacción de Dios al profeta Isaías. Le llama otra vez Dios a Isaías y le dice, vuélvete. No había salido del patio de la casa todavía el profeta, cuando dice, vuélvete a Ezequías y dile, en el versículo 5 dice, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día. Subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años
y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey. Estas son las palabras que en el libro segundo de Reyes encontramos. Y Dios le promete librarlo del rey de Asiria, ¿verdad? Que lo estaba acosando y lo estaba maltratando ahí. Y luego le promete: y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces Isaías procedió a obedecer la voz de Dios, regresó al rey Ezequías, le dijo lo que Dios decía, y luego que le había dicho esto, Ezequías le pregunta, un poco incrédulo de la situación: ¿cómo sabré yo? Le dice: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Es muy fácil que el reloj avance a la derecha, pero que retroceda, que vaya para la izquierda, eso no es posible. Entonces Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados regresó el reloj. Esa fue la respuesta que tuvo Ezequías de parte de Dios a través del profeta Isaías. Quiero recordarles que los profetas eran escogidos por Dios y eran usados para que darles el mensaje de Dios a los pueblos. Los sacerdotes levitas eran los que pedían perdón por el pueblo, invocaban a Dios, pero Dios no hablaba a través de los sacerdotes, era a través de los profetas, y el profeta traía el mensaje sin cambiarlo, lo que Dios decía hacia la gente a quien mandaba el mensaje. Así es que Ezequías tuvo esta gran experiencia, y después, al tercer día, fue sanado y subió al templo y pudo estar dispuesto a hacer todo lo que Jehová Dios le había mandado hacer por medio del profeta. Mis queridos hermanos y amigos, ¿podríamos nosotros volvernos en un momento de solaz, en un lugar solo? ¿Podríamos hablar con Dios? ¿Podríamos decirle: Dios nuestro, protégenos, ayúdanos? Reconocemos que tú eres poderoso, reconocemos que somos pecadores y que te hemos fallado en algo, por lo tanto perdónanos. Y si hay alguna lágrima que podemos derramar, Ezequías lo hizo y conmovió a Dios. Les dejo entonces 3 cosas que podemos hacer imitando a Ezequías: orar a Dios, abrirle nuestro corazón, llorar y esperar la respuesta de Él. Que Dios les bendiga en estos tiempos difíciles que estamos viviendo.